Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva emisión aquí en su programa Criterios en este lunes 21 de noviembre del año 2022 y qué gusto que usted nos pueda acompañar en este inicio de semana como siempre para poder analizar esos temas de carácter nacional e internacional que tanto nos interesan a las y los salvadoreños. Por ejemplo, hay que analizar esta octava prórroga del régimen de excepción, es decir, la población lo sigue viendo con buenos ojos, era necesario por octava vez, se siguen percibiendo los resultados del régimen de excepción. Además, vamos a estar analizando nuevamente lo que es el Tratado de Libre Comercio con China y si desde luego esto tiene muchísimos beneficios o si puede también reducir el impacto que al menos en todo el año hemos tenido con la crisis económica y además el voto en el exterior. Esto y más, sí, cada uno de esos criterios lo vamos a analizar con nada más y nada menos que el honorable diputado de la Asamblea Legislativa y jefe de la bancada CIAN, Cristian Guevara. Diputado, ¿qué tal? Muy buenas noches. Encantado que nos haya aceptado la invitación. ¿Qué tal, Fernando? Gracias por invitarme aquí a tu programa. Muchísimas gracias por habernos aceptado la invitación y no hacemos esperar más a nuestra audiencia y vamos entrando en ese primer tema que es tan importante como lo es la octava prórroga al régimen de excepción. En primer lugar, la percepción de la gente desde que inició el régimen y hasta ahora la octava prórroga, diputado. Mira, yo creo que no es un tema de percepción. A veces hay cosas que están mal y alguien los puede percibir como que están buenos. Yo creo que claro, cuando tú te vas a la cifra dura de lo que está pasando con el régimen de excepción, no hay donde hay una posibilidad de un análisis subjetivo de que estamos o de que algo vaya por mal camino, ¿verdad? Bueno, ya llevamos más de casi 260 días sin homicidios, es decir, si seguimos a este ritmo y si seguimos prorrogando el régimen de excepción, muy probablemente al final del mandato del presidente Bukele vamos a tener 365 días sin homicidios, lo que sería un año completo, ¿verdad? De familias que no sufrieron luto y dolor. Ves las cifras de capturados, ya estamos llegando a los 60,000 también. Y nadie puede negar, porque hasta las ONGs, la oposición, los partidos políticos manejaron en su momento, los otros partidos políticos, que habían 70,000 pandilleros. Es decir, hasta ellos saben de que que hay pandilleros por ser capturados. Y si tú ves todos los días las redes sociales, ves las redes de la PNC, incluso a veces los anuncia el presidente de la República, ves los pandilleros que están siendo capturados y culpados son angelitos. Ahorita que venía en la mañana, vi a un palabrero de la Mara, uno de los fundadores de la Mara 18 Sureños, que fue capturado ayer. ¿Me entendés? ¿Cómo ese tipo hubiera caído si no tuviéramos desplegado todo este operativo que permite el régimen de excepción y las facilidades que da después para que le siga, digamos, los órganos como la Fiscalía, el proceso? Porque no, el régimen de excepción no solo permite la captura, facilita la captura, sino también el proceso para fundamentar mejor los casos y que haya menos posibilidades de que estos criminales salgan a la calle nuevamente. Entonces, todos los días vos ves que van cayendo criminales de alto peso, gente que era buscada. Bueno, no sé si viste un video que yo publiqué el fin de semana. Yo estuve en la colonia San Leonardo, en Apopa, antiguo bastión de la Mara Máquina, que por cierto también ayer el fiscal anunció que el primer capturado del régimen de excepción fue un palabrero de la Mara Máquina, capturado ahí en esa zona, y que ayer fue condenado a 25 años de prisión. El primer capturado del régimen de excepción ya fue condenado a 25 años, solo por el delito de pertenecer a las pandillas. Ahorita, digamos, se activan ya los otros procesos de ver si están involucrados en homicidios, extorsiones, robos, violaciones, y que se le van sumando estos años de condena. Entonces, yo no puedo decir, digamos, que hay una valoración, algo subjetivo, sino que vos ves la cifra. Y fíjate, Fernando, que yo siempre, cuando veo los argumentos de la oposición que dice, es que hay que parar el régimen de excepción, que ya 8 meses, que le da la octava prórroga, yo siempre me pregunto, uno tiene que hacer los paralelismos de las cosas grandes a las cosas cotidianas para que la gente entienda.
Imagínate que vos venís a este lugar y hay una plaga de ratas. Sí. Y hay por lo menos una docena de ratas. Y vos capturás de esa docena, capturas 10 y decís, bueno, ya, está bien, ya capturé 10. Pero si tú dejas 2 ratas libres, 2, vos sabes que tarde o temprano la plaga va a volver a estar. Entonces no puede ser que tengan un pensamiento tan mediocre de decir, hey, son 70,000 pandulleros, ya capturaron 60,000, párenle. ¿Y los otros 10,000 qué? ¿Se van a volver productivos de la noche a la mañana? No, van a volver a delinquir, van a volver a robar, van a volver a extorsionar, van a volver a matar. Y lo más importante, van a volver a multiplicarse. Y dentro de 10 años vamos a estar otra vez la sociedad de rodillas por algo que pudimos haber resuelto hoy. Ok. Diputado, esto es lo que está funcionando y que no se logró entender durante, si usted se recuerda, el plan mano dura y el plan super mano dura de los gobiernos de Arena. Es que mira, el plan mano dura y el plan super mano dura lo que era turismo policial, porque te capturaban, te llevaban en el pick-up, te tiraban en la Bartolina, te daban de comer 3 días y volvías a salir. Y el problema es que salías y comenzabas a buscar al que te había denunciado. Y muy probablemente lo matabas o lo amenazabas. Entonces lo que hacías era aumentar el luto en la sociedad, no solucionabas el problema de la sociedad. Entonces nosotros no quisimos repetir esos errores de gobiernos ineptos como los de Arena, en este caso, o peor el FMLN, que no tuvo una mano dura, pero tuvo una mano aguada porque se puso a negociar con los pandilleros, ¿verdad? Entonces, no quisimos repetir esos errores. Vimos todos los flancos que los antiguos legisladores dejaron en las leyes para que esta gente se escapara, para que prevaleciera el derecho de los criminales sobre el derecho de los buenos salvadoreños. Y eso fue lo que enmendamos, porque no fue no solo es el régimen de excepción, hemos aprobado al menos 14 herramientas legales que facilitan, digamos, todo el andamiaje jurídico para que el órgano judicial, esperamos nosotros, que aplique la justicia de la mejor manera. Porque, digamos, nosotros somos órganos separados, la Fiscalía tiene un trabajo separado. Claro que yo como diputado y como ciudadano especialmente, lo que espero es que la Fiscalía y el órgano judicial cumplan su función, así como nosotros lo hemos hecho desde el legislativo. Hablando de las instituciones del órgano judicial, a ver, ¿cómo estaba la confianza de estas instituciones antes de 2021 y cómo la gente las ve ahora? Es decir, ¿la confianza en esas instituciones ha aumentado? Mira, si ves, digamos, como el overall del plan del régimen de excepción, normalmente han dado entre el 84 y el 93% de aprobación, es decir, 8 o 9 de cada 10 salvadoreños aprueba el régimen de excepción. Y me van a decir, ¿y el 100% por qué no lo aprueba? Sí, bueno, mira, Fernando, yo creo que también hay que ser honestos, también habían familias que vivían de esto. Sí. Yo creo que la primera institución que permeó las malas fue la familia. Porque muchas parejas, muchas madres, muchos padres se acostumbraron a que el hijo les llevara el dinero y no preguntaban de dónde venía, cuando sabía que no trabajaban. Y el marero se convirtió en el proveedor del hogar en estas familias. Y claro, el proveedor es el que te lleva la comida, paga la casa, entonces ¿cómo lo vas a ver mal? Pero nunca vieron el daño que le estaban causando a la sociedad. Entonces, digamos, el porcentaje que no acepta el régimen de excepción es porque les tocó el bolsillo familiar, o gente que ha vivido de esto, como digamos partidos políticos, organizaciones, periodistas, llamémosle así, que vivían de la coyuntura de la violencia. Entonces yo creo que en general el régimen de excepción como tal está muy bien evaluado. Si tú ves a la Asamblea como tal, bueno, hay que recordar que la Asamblea ha pasado de un 30% de aprobación, en el mejor de los casos, cuando más alto llegó a ser la institución pública más defenestrada de todas. Después de la NEP y de otras cosas era la más baja, pero como institución pública era lo más bajo que había. Y hoy también hemos rozado el 80% de aprobación, hemos andado en el 79, el 81, muy cerca de la institución pública, llamémosle así, que es el gobierno, el presidente de la República, Nayib Bukele, que es lo mejor evaluado del país. Es decir, la gente nos percibe que hemos hecho un buen trabajo acompañando al presidente y que la mejor muestra de esto es el régimen de excepción. Bueno, yo creo que en mi caso también, yo lo vivo en las calles, no es como una encuesta, pero digamos, la gente me saluda, me dice, mire diputado, que el régimen siga, me cuentan historias dramáticas de lo que vivían.
lo que vivían día a día con las maras. Bueno, yo voy muy seguido a demostrarle a los salvadoreños que ya la situación cambió. Bueno, estuve en la colonia Altos de Miraflores, en San Jacinto, ya en la falda del Cerro de San Jacinto, y lo primero que cuando llegué ahí al pasaje, me dijeron: diputado, ahí hay un rótulo de la AMS, vaya a borrarlo. Y en la calle, y la gente sin miedo. Entonces, inmediatamente fui a verificar, lo notifiqué, yo entiendo que ya lo borraron. Es decir, todas estas cosas pasan cuando ya antes tenía la gente miedo de denunciarlo. El fin de semana que estuve en la zona de Apopa, en la San Leonardo, también me decían lo mismo, ¿verdad? Miren, esta casa, así fue que llegué, miren, esta casa... ¿Era casa Destroyer? No era Destroyer, ahí vivía el palabrero. No era Destroyer como tal, ahí vivía el palabrero. Mire, le han pintado, pero en esta casa fue. Y mire, y salió en las noticias. Bueno, y además cuando yo iba subiendo en la calle de la San Leonardo, porque prácticamente solo es una calle, de ahí los pasajitos, así como muchas colonias, se para un carro con toda la familia, iba la niña, iba una señora mayor, supongo que la mamá de él, la esposa, y el tipo del carro me saludaba bien contento y me decía: mire, yo siempre le había querido saludar, pero antes me daba miedo porque estaban los muchachos, así que hoy sí los saludo, me decía. Entonces yo creo que, digamos, es otro tipo de evaluación cuando vos salís a las calles y la gente te dice todas estas historias de cómo han sentido y han mejorado su vida gracias a la seguridad que tiene el país. Y qué bueno saberlo, diputado. A ver, otra de las situaciones es que para usted puede ser bien sabido que las cárceles eran conocidas como universidades del crimen. Es decir, en esta gestión o se está trabajando para que en estos centros penales la gente se pueda reformar como tal, para que cuando salgan en 40, 60 años puedan salir, digamos, arrepentidos de todo lo que sucedió. Mira, primero que yo creo que también siempre es bueno ver hacia atrás. Primero la idiotez de los otros gobiernos, por ejemplo, de crear, y todo, la gente de Cojutepeque, la gente de Ciudad Barrios, Zacatecoluca, Metapán, me va a dar la razón, cuando tuvieron la idiotez de ir a construir o habilitar las cárceles dentro de los centros urbanos. Lo que crearon fueron epicentros de crimen, porque todas las colonias, todo el perímetro se comenzó a rodear. Digamos, alquilaban las familias de los pandilleros, otros pandilleros alquilaban las familias para tener logísticas de proveedores. De ahí, como te repito, es que era una cadena de idioteces que no es... Uno piensa que es por tontos, pero no, era parte de esa decisión de fortalecer el crimen. Lo que hicieron fue también separar las cárceles, segregar las cárceles por pandillas. Y eso lo que les daba era también cinturones de seguridad y de protección a los palabreros, de donde podían operar tranquilamente. Nosotros hemos cambiado esto. La nueva cárcel va a estar fuera de cualquier centro urbano, va a estar muy alejada de cualquier centro urbano, también para tener mayor control de seguridad y evitar que se hagan perímetros de cadenas de suministro para los pandilleros allá adentro. Entonces eso mejora también las condiciones de seguridad para la población en general. Y a mí me duele, Fernando, decirte que hemos gastado en una cárcel, pero porque ellos no construyeron cárceles hace 20 años, ahora y no estratégicamente. Las tenemos que hacer nosotros. Hoy ellos hubieran construido escuelas y cárceles y ninguna de las dos cosas hicieron, así que hoy las dos cosas las estamos haciendo hoy. Con el tema de los reos, creo que hay que diferenciar los reos que son provenientes de delito común. Bueno, yo he trabajado con el plan Cero Ocio, te digo, gente que vos hablas con ellos y se les nota, primero no el deseo de rehabilitarse, de que ya están rehabilitados. O sea, gente que quiere incorporarse a la sociedad. Creo que el plan Cero Ocio ha hecho un gran beneficio. Bueno, hemos estado con el alcalde de Ilopango, José Chicas, que se ha limpiado, no sé si has ido al Boulevard del Ejército, todo aquel túnel sucio que estaba debajo de la Fuerza Aérea, manchado, sucio, se hallaron unas cosas increíbles. Ahí está perfecto eso, limpísimo. Y eso lo hizo el plan Cero Ocio. Muchas veces ellos me han ayudado a ir a las comunidades, a desalojar derrumbes, limpiar, construir también. Hay muchos soldadores, mecánicos, albañiles, hay artistas. Entonces, toda esta gente, digamos, ya pasó por un proceso de rehabilitación. Vos les ves un deseo sincero de reincorporarse a la sociedad y han tenido el apoyo del gobierno. Incluso el cuadro de la sala de mi casa está pintado por dos hermanos que estuvieron detenidos. Entonces, y eso lo tengo yo como recuerdo. Me pintaron una estampa del centro de San Salvador como recuerdo de que sí es posible reincorporarse. Con las maras es diferente. Ok.
Cuando uno entra a la Mara, hay 3 caminos: la muerte, el hospital y la cárcel. Y ellos lo saben desde que entran. Así que si cárcel quería, cárcel van a tener. Y yo no espero que se rehabiliten. Esa gente, para entrar a la Mara, entra matando. Y esa gente ya es muy difícil que se pueda rehabilitar. Así que para mí un marero, entre más tiempo pase dentro de una cárcel, es lo mejor que le puede pasar a la sociedad. Y qué bueno conocer estos datos, diputados. Vamos a seguir ampliando con el tema, pero no sin antes irnos a nuestra pausa comercial. No nos cambie, porque ya volvemos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y seguimos comentando sobre la 8ª prórroga del régimen de excepción. A ver, si ustedes recuerdan, hace unas semanas, específicamente hace un par de semanas, se había dado una polémica por la destrucción de las lápidas en los diferentes cementerios, porque tenían símbolos alusivos a pandillas. A ver, esto generó mucha controversia y, como ustedes saben, tenemos ambos criterios. Los criterios de aquellos quienes están en contra, porque dicen, no, mire, fíjese que el pandillero que está enterrado pues ya pagó lo que pagó, y si usted pues es cristiano, pues dice, mire, Dios pues ya lo está juzgando. Para otros que están de acuerdo, mencionan, es que ¿cómo voy a ir a visitar a mi ser amado, a mi ser querido, sabiendo que a la par hay una tumba que tiene un símbolo alusivo a pandillas, y de repente siento temor porque algún pandillero pues puede llegar a hacer algo? Entonces, esto era correcto, era necesario, respondía a la reforma de la ley contra las pandillas, diputado. Mira, Fernando, yo respeto cualquier criterio religioso, ¿verdad? Somos bien respetuosos. Bueno, yo me considero cristiano y entiendo la parte del perdón, pero no puede quedar ningún vestigio de las pandillas. A Dios lo que te dio y al César sí, lo que te dio. Es decir, si así fuera, tuviéramos una tumba de Hitler, sí, y se le respetara a la gente pronazi que fuera a esta tumba, o tuviéramos una tumba de Osama Bin Laden y se le respetara a la gente de Al Qaeda ahí. Es decir, no es el tema de la persona que está enterrada ahí, es el tema de lo que significa para la sociedad tener un centro de peregrinaje de alguien que fue asesinado por el o que es venerado por el crimen organizado. Entonces no puede ser que haya una tumba de la Mara Salvatrucha, de la Mara 18, y que haya gente que llegue a venerar o a visitar a estas personas y idolatre esos símbolos. Entonces con eso es lo que estamos en contra del vestigio, contra cualquier vestigio de crimen organizado. Es decir, no ves en España un centro de peregrinaje para el ETA, no ves en Francia un centro de peregrinaje para el ISIS, o sea, no los hay. Entonces, si los otros países han tomado estas decisiones y les ha ido bien, lo mismo queremos hacer nosotros. Entonces, para mí no hay ninguna polémica, porque es lo correcto. Ok, ahora, viendo este punto de tratar de limpiar hasta nuestros cementerios de todo símbolo, nuestras calles, cualquier cosa que asemeje a que hubo una pandilla por ahí, ¿esto también ha fomentado el turismo? ¿O cuáles son las percepciones tanto de nuestros hermanos en el extranjero como de las diversas personas, diferentes países que nos visitan? ¿Cuáles son las percepciones? Es decir, vengo a El Salvador ahora como un destino turístico real y seguro, diputado. Bueno, fíjate que el fin de semana estuve con una delegación de Colombia de inversionistas, gente de altísimo nivel. Vienen presidentes de empresas incluso muy fuertes en Colombia, no empresas medianas, sino de empresas líderes en Colombia que están buscando diversificar sus inversiones aquí en El Salvador. La semana pasada también hubo una gran concentración de bitcoiners. Muchas de las ballenas mundiales del Bitcoin vinieron a El Salvador, como Paolo Ardoino estuvo aquí en El Salvador. Estábamos hablando de 6,000 millones de dólares, es decir, casi que el presupuesto del Estado, que es de nosotros, solo para que hagan la idea, nosotros el presupuesto es de 8,000 millones de dólares, solo él tiene 6,000 millones.
solo una persona. Entonces, yo creo que esto, Fernando, nadie invierte en un país que no es seguro. Nadie. O sea, nadie invierte donde hay inseguridad. Y hablo de inseguridad jurídica, inseguridad física, inseguridad en la sociedad. Nadie invierte. Es más, ahorita hay no lo ha declarado oficialmente, pero Estados Unidos está allá o está a punto de entrar a una recesión económica, y normalmente cuando eso pasaba, las remesas bajaban. Porque se constreñía el mercado allá, el acceso a horas de trabajo, y los salvadoreños lo sentían y dejaban de enviar remesas. Las remesas han ido aumentando. Porque ya no son remesas de supervivencia, de que mi mamá se enfermó y le mando para las medicinas, de que hay que pagar la cuota de la casa, que es lo que se destinaba la mayoría de la remesa, que era para consumo. ¿Y que hay que pagar la renta? Había que pagar la renta, amenazaron a mi mamá, a mi papá. Entonces ahora las remesas vienen también para inversión. Vi el caso de un muchacho de Morazán que ya invirtió $2 millones y tiene planificado invertir 30. Todos los martes llegan a la asamblea una gran cantidad de salvadoreños de la diáspora, gente que tenía 30 años de no venir, bueno, conocido señoras, una de 39 años, una de 42, es decir, se fue en el 80 y no había regresado al país, y están viendo de comprar casa. Entonces vemos, digamos, que todo esto va disparándose, no solo el turismo, sino todos los valores agregados. Bueno, la cifra oficial de turistas que ha aumentado en El Salvador es del 30%. Airbnb registró un aumento de 290%. Y te quiero contar una historia personal. Yo viví en Irlanda en el 2006 y un día andaba en la calle y vi un libro que se llamaba 101 lugares para no visitar. Bueno, cuando la gente conocía, yo cuando me preguntaban en Irlanda de dónde venía, yo le decía El Salvador. La gran mayoría de gente no sabía dónde estaba El Salvador. Y los que conocían me decían la guerra, las pandillas y donde mataron a Monseñor Romero. O sea, los tres hechos de violencia. A veces, con suerte, mencionaban al Mágico González. Se acordaban de un jugador de España que era muy bueno, ¿verdad? Pero con suerte al Mágico, con mucha suerte. Pero la mayoría era violencia. Entonces compro el libro y yo estaba seguro que El Salvador estaba en esos 101 lugares para no visitar. 2006. Y ahí salía Kosovo, salía Teherán, salía Kabul. O sea, todos esos países que... Lagos en Nigeria, y en la última página, la penúltima página, San Salvador. ¿Me entiendes? Imagínate de dónde hemos pasado a estar entre los 30 lugares recomendados por Lonely Planet, que es una autoridad mundial en el tema turismo, para hacer turismo en el 2023. O sea, hemos pasado de los lugares para no visitar a los lugares a que la Guía Mundial de Turismo te lo recomienda. Esas cosas, te digo, marcan o le dan orgullo a los salvadoreños. Es un triunfo para la actual administración. Sí, o sea, es un logro para todo el país, o sea, un logro tal vez conseguido por primera vez, pero Lonely Planet te lo está recomendando hoy. Mira, El Salvador siempre ha tenido playas lindas. Siempre hemos tenido la ventaja de que puedes estar en el volcán de San Salvador y una hora y cuarto después estás en el Tunco. Sí. Yo fui hace como 2 semanas al Tunco y está maravilloso de noche, lindísimo, súper seguro, más el paso que han hecho en la playa para poder desplazarse entre los negocios. Ves la ruta de las flores preciosa, ¿me entendés? Las playas de Oriente, bueno, mi esposa es de Oriente y voy seguido, o sea, precioso, la parte norte de Morazán, precioso. Es decir, El Salvador siempre ha tenido que ofrecer. Lo que te daba miedo era ir. Toda esa zona, y no me va a dejar a mentir la gente de la Unión, que toda esa parte baja de Conchagua, donde estaban esas playas preciosas, de las 5 de la tarde no se podía salir, las maras no te dejaban. Imagínate que tenías que salir del rancho a las 5 de la tarde porque las maras ya después no te dejaban. Sí. Y la gente de la Unión, de esa parte, de la parte baja de la Unión, no me va a dejar mentir, que no se podía pasar. ¿Entiendes? Entonces, bueno, ir a Aguilares, al parque arqueológico. Hay un parque arqueológico en Quesaltepeque que la gente no lo conoce, que no es visitado. ¿Recién se ha descubierto? O sea, ya está descubierto, se llama Las Marías, pero nunca se pudo trabajar, ni siquiera los arqueólogos podían entrar, y es un sitio igual controlado por las pandillas. Sí, en relevancia arqueológica, igual que Cihuatán, que se llama Las Marías. Pero no se podía entrar, y mucho menos hacer turismo. Entonces, todo esto hay que irlo trabajando para que se convierta en un punto de atracción turística, cultural, para esa zona que no tiene nada que ofrecer actualmente, aparte del agro. Entonces,
vos ves, digamos, cómo ha cambiado la percepción del turismo hacia del Salvador, la marca país, que para mí lo más difícil de cambiar de un país es la marca país. Y la marca país del Salvador eran maras. Tengo una amiga que hace poco hizo con su esposo un viaje. Dice que siempre habían querido recorrer literalmente toda Italia. Recorrieron toda Italia y se fueron a la isla de Sicilia. Dice que en Sicilia, en una isla sumamente apartada, en una playa sumamente apartada, llegaron a un hostalito, que era lo único, eso porque Sicilia es como medio desértico, con playas preciosas pero medio desértico. Entonces llegan a esa parte y van al hostalito y solo enseñan los pasaportes para inscribirse, y lo primero que le dice el tipo es: Bukele, Bitcoin, bono. Imagínate, para que te conozcan hasta ahí en medio de una isla desértica. Creo que ha cambiado la marca país por mucho. Desde luego, diputado. Es momento de nuestra siguiente pausa comercial. Por favor, no nos cambie, que ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y vamos trasladándonos al segundo tema, como lo es el Tratado de Libre Comercio con China. Ustedes saben que hace unos años la apertura de las relaciones con la República Popular China causó muchísima polémica, pero ahora hasta tenemos un Tratado de Libre Comercio. Es decir, en ese sentido, ¿cuánto El Salvador se va a beneficiar y también qué es lo que China puede obtener de nosotros? Esto también implica un buen fortalecimiento de nuestras relaciones, implica beneficios también para el sector productivo primario. Bueno, hay que seguirlo conociendo. Diputado Guevara, por favor, este es un triunfo. Un gran triunfo. Mira, el gran mercado global siempre lo hemos visto como Estados Unidos, pero el mercado global emergente, la segunda economía más grande y que está muy próxima a ser la primera si sigue este ritmo de crecimiento, de China. No es un tema de con quién estoy, si con uno o con el otro. Lo que buscamos como país es estar con los dos. Sí, claro. Nos interesa tener tanto un tratado de libre comercio con Estados Unidos, que siempre ha sido nuestro gran socio comercial, donde hay 2-3 millones de salvadoreños viviendo ahí. Es decir, nos interesa eso, pero también nos interesa, establecer y aprovechar todas las oportunidades comerciales que tiene China. China, por ejemplo, está siendo la primera sociedad cashless del mundo. Ya no se necesita dinero para negociar ahí. Es decir, que las posibilidades de hacer comercios con ellos es inmensa. Es el mayor productor mundial ahora en el mundo de todo tipo de productos. Entonces, esto puede abaratar costos en insumos médicos, en herramientas productivas, maquinaria. Por ejemplo, solo para darte un dato puntual, estuve hace como un mes y medio en el lanzamiento ya formal de una empresa, estaban celebrando que ya les habían dado la representación de una marca comercial de construcción china que se llama Sany. Yo la verdad que no la conocía, yo del rubro de construcción conozco poco. Y me decía, Sany en El Salvador ha vendido en el último año 200 camiones. Y en Guatemala en los últimos 14 años ha vendido 400. Y estaban los representantes de la marca aquí en China y me decían, miren, este pequeño país que cuando nos los enseñaron decía que vamos a vender, y hemos vendido la mitad de lo que hemos vendido en 14 años en Guatemala, que es el mercado más grande. Y le digo, ¿y quién es Sany? Y me dice, Sany es el que produce el 40% del mercado en China de máquinas de construcción. Y yo veía unas máquinas inmensas, una grande retroexcavadora, yo, como te digo, de construcción no sé, una grande retroexcavadora, unos grandes bulldozers, los camiones como los preciosos, ¿verdad? Y me dice, mire, pero estos son nuestra línea de juguetes. Estos son las máquinas que hacemos en China, las llantas son del tamaño de estos camiones.
Entonces me enseñaron las maquinarias que hacían en China para minas, para extraer petróleo, para productos especializados, ¿verdad? Era una maquinaria inmensa. Entonces, esto nos conviene, digamos que todos hacen ambulancias, hacen camiones de basura, hacen góndolas para transportar basura, hacen grúas. Entonces, claro, todo ese tipo, si te viene de Estados Unidos, si te viene de Europa, es maquinaria muchísimo más cara que la que si viniera de China. Y todavía me gustó algo, fíjate, aparte de la maquinaria como tal, traían la idea de un programa de capacitar mujeres para que manejen maquinaria de construcción. Eso reduce la brecha de género, ¿no? Reduce la brecha de género, pero fíjate que tenía una lógica empresarial, que ellos hicieron estudios y descubrieron que cuando una máquina la maneja una mujer, tiene mayor durabilidad que cuando la maneja un hombre, porque una mujer es más precisa y es más cuidadosa. Y uno de hombre y ve que va a pasar, ¡plá! Le pega a la máquina, ¿va? En cambio una mujer es mucho más precisa y toma decisiones más medidas, menos impulsivas. Entonces quieren capacitar a la mujer y yo le decía, mire qué excelente, si eso tuviéramos en el transporte público, otro país fuera, le dije yo. Entonces, de tener mujeres manejando el transporte público, fueran más medidas, tomaran decisiones menos impulsivas, menos agresivas que uno de hombre. Entonces, todas estas cosas creo yo que nos van a beneficiar con China. Y te voy a ser honesto, ahorita digamos, el único beneficiado del Tratado de Libre Comercio con Taiwán era el gran sector cañero. Eran los únicos que se beneficiaban de ese tratado. Pero, y con malos sueldos para la gente, con prácticas nocivas para el medio ambiente, con gente que padece de enfermedades renales. Es decir, nadie se beneficiaba del Tratado de Libre Comercio con Taiwán, solo un sector bien reducido de la sociedad. Y ahora con China esperamos que toda la gente también aproveche las oportunidades. Fíjate que a veces uno, como salvadoreño, yo he sido emprendedor, sí. Uno, Fernando, tiene un problema, que uno ve las posibilidades de negocio que pueden pasar entre Metapán y Santa Rosa de Lima. Pero imagínate si vos dijeras, voy a importar loroco para China, y que dentro del 100% de verduras y vegetales que consuman en China, 1% sea loroco. Te aseguro que ese 1% en China, traducido a mercado, sí, eso se convierte en miles de empleos aquí en El Salvador. Voy a tratar que del 100% de colorantes que ocupen en China, 1% sea añil, natural. Te aseguro que eso dispara, ¿me entendés? Miles de manzanas de tierra ociosa. Voy a tratar de que del 100% de maderas finas como la teca, el cocobolo, árboles que son nativos de, bueno, la teca es de Brasil, pero el cocobolo es nativo de El Salvador, voy a importar de que el 1% de las maderas que se ocupen en China, voy a hacer que exporte el mercado para allá. Eso, te digo, cientos de manzanas que están ociosas, porque esos árboles pueden estar en terrenos bien áridos y agrestes. Entonces, si yo comienzo a pensar, a cambiar la mentalidad del salvadoreño, de exportar y de tener el 1% del mercado en China, este va a ser otro país, va a ser una potencia. A ver, diputado, otra de las situaciones que se mencionaban en torno al Tratado de Libre Comercio es la posibilidad de amortiguar el impacto de la crisis generada por la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Eso es posible? ¿Es cierto? Mira, China es, como te repito, es la segunda economía del mundo. Muy probablemente dentro de pocos años, si sigue este ritmo, va a ser la primera. Es productor de gran cantidad de insumos, ¿verdad? Entonces, creo que, digamos, podemos paliar muchas necesidades de tener un acuerdo con China. Por ejemplo, la producción de arroz. Ya no dependeríamos del arroz nicaragüense, ya no dependeríamos de otros tipos de arroz. Claro que nosotros lo que debemos de apostar es a la seguridad y a la soberanía alimentaria, ¿verdad? Pero creo que, digamos, en tema de medicinas también podríamos tener, en el tema de combustibles también podríamos tener otras opciones diferentes a las tradicionales. Ellos tienen un manejo, bueno, nosotros la gran ventaja que tenemos es de que el gran comercio de China va hacia el lado del Pacífico, y nosotros precisamente la única costa que tenemos es el Pacífico. Podríamos convertirnos incluso en un hub receptor de los productos de China y ser centro de distribución para toda Latinoamérica. Así que creo que es positivo. ¿Se están beneficiando entonces los tres sectores, o aquí también se le está apostando meramente al sector primario? Mira, yo creo que en general, digamos, cuando hay un detonador económico, sí, todos los demás sectores se disparan, ¿verdad? Por ejemplo,
aquí se capacitó durante mucho tiempo a jóvenes en logística y alguna capacidad tiene, pero nunca se explotó. Entonces podríamos crear carreras para logística, suministro. O sea, de verdad que es un detonador económico tener un tratado con una economía de este tamaño y saberlo explotar puede ser un detonador para todos los sectores. Bueno, yo te he dado casos puntuales, por ejemplo el del agro, de exportar productos no tradicionales como el oroco, el añil, bueno, el achote, que es otro tipo de colorante para comidas, maderas. Entonces podríamos también, fíjate que yo creo que nosotros debemos de salirnos. Yo hace poco le dije a alguien, no estoy diciendo que el sector café no es importante, pero yo le dije, mire, le dije yo, necesito que me prepare una propuesta para el agro, porque me dijo, mire, yo tengo un montón de conocimientos, y la propuesta, el 99% de la propuesta que me llevó era café. Le digo, mire, estimado, pero nosotros tenemos 50 años apostándole al café y lo único que hemos hecho es rezagarnos. O sea, Brasil estamos años luz, Colombia estamos años luz, Costa Rica estamos años luz, hasta Tailandia con un café de mucha menor calidad, pero en volumen nos está matando, le dije yo. O sea, ya estamos, porque no apostamos por ver, le decía, vaya, fíjate. ¿Innovar? Sí, innovar. ¿Vos sabés cuál es el mayor producto agrícola de exportación de Costa Rica hacia Europa? ¿Cuál es? Flores. Flores. Holanda y Bélgica le compran una enorme cantidad de flores a Costa Rica. ¿Y qué país más bendecido igual que Costa Rica que El Salvador? Con el sol, con la lluvia, con el clima que tenemos. ¿Cuántos medicamentos no necesitan compuestos orgánicos provenientes de las plantas? Sí. ¿Por qué no podemos apostar nosotros a pensar, bueno, ok, en China ocupan un montón de medicina natural, ¿por qué no la proceso desde aquí y se envía a China? Y te digo, con el 1% de esos mercados se crean miles de empleos aquí en El Salvador. Y qué bueno saber que esto tiene muchísimos beneficios para nuestros ciudadanos. Pausa comercial, no nos cambie, ya volvemos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Como tercer punto, vamos a analizar también la situación del voto en el exterior, y como siempre al principio causó muchísima polémica, pero que esto también, entiéndase, se ha ido adaptando a las necesidades y a los derechos de nuestros compatriotas, no solo en Estados Unidos, sino en el resto de naciones donde están. A ver, diputado, este también era una deuda histórica con nuestros hermanos en el exterior. Mira, Fernando, ¿vos sabés quiénes son los únicos ciudadanos que pierden su derecho? ¿Quiénes? Los criminales. Cuando a ti te condenan a la cárcel, cuando vos estás en Mariona, cuando vos estás o vas a estar ahí en el Guantanamón, que le dice Walter Araujo, vos perdés tus derechos. Pero Arena y el FMLN también se los habían quitado a nuestros hermanos que estaban en el exterior. Ellos no podían votar. Era mentira, o sea, había una ley. Yo creo que las leyes, te pueden decir ley del voto del exterior, pero si la ley está hecha para que no votes, es una manera de decirte no quiero oír tu opinión, ¿verdad? No te estoy facilitando nada. Entonces hemos hecho esta ley que puede ser mejorable, ¿verdad? Pero que va a facilitar enormemente el voto masivo. Ahorita el padrón se va a abrir a 1.5 millones de salvadoreños y vos decís, bueno, ¿qué dictadura más democrática que va a estar buscando que más gente opine? Gente de la que no tenés control porque están por todo el mundo. O sea, la mayoría de nosotros lo ubica, los salvadoreños están en Estados Unidos, pero hay una gran comunidad en España, hay una gran comunidad en Italia, hay una gran comunidad en Suecia. Yo he ido de salvadoreños que están hasta en Isla Fiji. Bueno, te puedo contar, en el mundial pasado yo fui al mundial a Rusia. Y estaba en la ciudad que es límite entre Europa y Asia, que se llama Nizhny Novgorod. Ahí pasa el río Volga y es la división natural entre Europa y Asia.
Y en medio bueno, en esa gran ciudad que nos tardamos 18 horas en tren rápido en llegar de Moscú ahí, yo andaba con la banderita del Salvador, solo llegó alguien y me llegó a tocar y me dice, yo soy del Salvador, aquí estoy estudiando. Donde menos me esperaba hallar un salvadoreño, Nizhny Novgorod, ahí me lo hallé. Él tiene derecho a votar. Entonces, ¿cómo una dictadura va a pensar yo voy a tener control de ese salvadoreño ahí en Nizhny Novgorod? No. Lo que sí nos importa es escuchar lo que él opina para su país. Y es un joven formado, lo más tenía unos 20 años estudiando, imagínate, en una universidad rusa, qué orgullo, ¿verdad? Entonces nos interesa que él vote, nos interesa que él diga, esto es lo que yo quiero para mi país. Pero Arena y el FMLN no. Arena y el FMLN lo que les interesaba era tener el control de los votos con el territorio dominado por las maras. Eso es una gran diferencia. Entonces nosotros le estamos devolviendo el derecho a los ciudadanos. Sí. Ya no hay ciudadanos de primera o segunda categoría, sino que todos vamos a tener igual valor a la hora de emitir el voto, no importa si sea rico, si sea pobre, si está en Santa Ana o está en Las Vegas. A ver, diputado, la oposición mencionaba que no era posible que nosotros aquí en el país solo tuviéramos un día para poder votar y nuestros hermanos en el extranjero hasta 30 días. ¿Cómo se le responde a eso a la oposición? Mira, estos son mecanismos que ya han ocupado otros países, incluso van a haber mecanismos novedosos, por ejemplo, a la hora de votar. Aquí la ley te decía de que tiene que ser a la hora salvadoreña, entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde que se cierran los centros de votación. Pero en España, disculpa, a esa hora ya era noche y en Australia hasta era otro día. Entonces nosotros lo que vamos a habilitar también es que se adecue a los horarios de cada país, para no que esté ahí el tipo votando y con el tamalito en la madrugada, ¿verdad? Si es que lo haya. Entonces nosotros vamos a adecuarnos de la mejor manera, vamos a hacer como en otros países, también en Estados Unidos hay votos que uno puede votar vía correo por 30 días, es decir, hemos visto mecanismos novedosos y que han funcionado en otros países y los queremos aplicar aquí en El Salvador. Ok, otro punto es que el voto electrónico es algo sumamente novedoso. Por ahí Naciones Unidas se metía en un comunicado y decía, no, mire, es que no es posible, no hay tiempo suficiente, pero la Asamblea Legislativa como tal ha demostrado que este mecanismo sí puede funcionar para 2024. Mira, primero ha dicho Arena y el FMLN que no es posible. También dijeron que no era posible que se vacunara a toda la gente, que no era posible que El Salvador entrara la vacuna antes de los 2 años, que no era posible que tuviéramos el Hospital El Salvador, que no era posible que se combatiera las maras. Es decir, para ellos no era posible nada, solo robar era posible. Pero ya hay empresas formales interesadas que han dicho yo puedo hacer el proceso. Y grandes, no te estoy diciendo, sino empresas tradicionales en el mundo de las elecciones, en las que se le ha dicho, usted podría, sí, nosotros podemos. Es decir, si las personas expertas, y no hablo de personas expertas en El Salvador, hablo de empresas serias, formales, grandes a nivel mundial, dicen, yo puedo, entonces si ellas pueden es porque es posible. Claro, si le dejáramos a los ineptos estos a que hicieran el proceso, no salimos. Pero nosotros vamos, y por eso hemos aprobado fondos, cuando no los ha solicitado el tribunal. Claro, yo soy presidente de la Comisión de Hacienda, hemos revisado las solicitudes, pero hemos revisado los fondos para que después no digan, miren, no tuvimos los fondos necesarios para implementar esto. Se les está dando todos los recursos, porque no queremos que nadie se quede fuera de la mayor fiesta democrática de El Salvador, y que mucho menos haya dudas de la transparencia del proceso. La diáspora, ¿cómo ha tomado el hecho de estos esfuerzos del voto en el exterior? Para ellos ha sido también, se sienten más salvadoreños que nunca, ha aumentado la identidad y la moral nacional. Fíjate que este fin de semana estuvo una delegación de compañeros en Las Vegas. Fueron 3 compañeros. Por cierto, no hay ningún fondo de la Asamblea, ni del Estado, ni del erario público de cualquier lado ocupado en estos viajes. Son 100% financiados o por la diáspora o por nosotros o en conjunto, pero nadie paga, nadie agarra $1 de esto, ni para el viaje, ni para nada, porque después comienzan a decir. Entonces hubo una delegación de salvadoreños y Alexia, con la que pude hablar, me decía, Cristian, no te imaginas cuántos jóvenes de padres salvadoreños nacidos en Estados Unidos están pidiéndome cómo hacer para ir a los consulados e ir a sacar su pasaporte salvadoreño para poder votar. Jóvenes de 18 y 19 años que se sentían avergonzados de decir que eran del Salvador. Claro, ¿quién se va a sentir orgulloso de ver las maras?
Solo los del Faro, que hacían etnografía, hacían negocios con ellos, pero de ahí todos los salvadoreños decentes nos sentíamos mal con las maras. O de decir, mire, yo tuve que salir huyendo de un país en guerra y ver las barbaridades de lo que pasó en este país. Pero ahora jóvenes salvadoreños de 18, 19 años están queriendo sacar su pasaporte por primera vez y poder votar. Es decir, creo que hasta vamos a aumentar el número de ciudadanos con esto. Ok, momento de nuestra última pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Gracias por continuar con nosotros. Y continuando con el tema del voto en el exterior, esto también le permite ver a la población que hizo una muy buena elección al elegir a Nuevas Ideas como el partido mayoritario en la Asamblea Legislativa, diputado. Mira, bueno... ¿Ha sido un partido que le ha respondido con hechos a la población? Yo soy honesto, creo que nos hace falta un montón de trabajo aún, bastante trabajo. No podemos, sería un grave error estar hablando de triunfalismo del trabajo que hemos hecho ahora. Hemos avanzado muchísimo más rápido que los anteriores partidos, hemos tenido una producción legislativa alta, le hemos respondido a la población. Pero no se confían. Pero no es un tema de confianza, es un tema que todavía nos queda el tema de las AFPs, que creo que es una deuda importante que le tenemos que responder a la población y se va a hacer. Y así como ese, tenemos que reestructurar un montón de áreas en el país. Estamos conscientes que nos falta mucho, pero como el presidente dice, Roma no se hizo en un solo día. Entonces, creo que le hemos respondido a la población, pero también como jefe de fracción, soy honesto, nos hace falta bastante trabajo aún. Son 30, 40 años de atraso que hemos tenido como país y que poco a poco tenemos que ir saliendo adelante. También en tema de leyes, tenemos leyes de hace 50, 60, 100 años. ¿Están totalmente desfasadas? Están totalmente desfasadas, pero creo que la población, y te soy honesto, no solo vamos a sacar 56 diputados, no solo vamos a mantener la mayoría calificada en el 2024, yo estoy seguro que si seguimos a este ritmo y le seguimos, como dije mi primer día como diputado, haciendo lo justo, lo legal y lo correcto, incluso vamos a rozar unos 65 diputados en la próxima elección. Diputado, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo en esta noche, pero no queremos irnos sin antes agradecerles por haber puesto todos sus criterios sobre la mesa y esperamos que nos pueda acompañar en una próxima ocasión. Muchísimas gracias, Fernando, un gusto. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Como siempre, recuerde que el criterio más importante en todo aspecto siempre lo va a tener usted. Que descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.